Hola y bienvenidos a este programa especial dedicado al Acuerdo de París, porque hace 10 años casi 200 países respaldaron el tratado más relevante que existe para luchar contra la crisis del clima. Fue un pacto que resultó de la cumbre climática de la ONU, que se realizó en la capital francesa, la COP21. Invito ahora a la COP a adoptar el borrador de decisión titulado Acuerdo de París, incluido en el documento. Observo la sala y veo que la reacción es positiva, no escucho objeciones. El Acuerdo de París sobre el clima es aceptado. La celebración se extendió a las calles, con cientos de personas reunidas ese 12 de diciembre de 2015 para festejar el logro de la COP21. Pero concretamente, ¿qué se pactó? Pues bien, el Acuerdo de París reemplazó al Protocolo de Kioto, firmado en 1997, y que fue el primer tratado jurídicamente vinculante para abordar el cambio climático. La diferencia es que el Acuerdo de París puso un límite, que la temperatura media mundial no aumentara más de 2 grados Celsius respecto a los niveles preindustriales y planteó seguir con los esfuerzos para limitar el aumento a 1,5 grados. Para lograrlo, estipuló que cada país se comprometiera con acciones llamadas contribuciones determinadas a nivel nacional, o NDC por sus siglas en inglés, y puso la adaptación en el centro de los intereses. Además, recordó el compromiso de los países desarrollados de financiar las acciones climáticas en los países en desarrollo. Los compromisos desencadenaron una serie de acciones por las que Manuel Pulgar Vidal sostiene que el Acuerdo de París es el pacto internacional más importante que ha habido desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Él fue el copresidente de la COP21 por haber liderado la cumbre climática anterior que se realizó en Lima. Y en su cargo de ese momento, como ministro de Ambiente de Perú, estuvo en las negociaciones de París. Él resalta la importancia política del pacto. Significó mucho. Lo primero es un gran logro del multilateralismo sustentado en el reconocimiento de lo que la ciencia ya nos estaba diciendo. Si no enfrentamos el problema del cambio climático, sus consecuencias pueden ser dramáticas, cada vez más dramáticas. Por lo tanto, requerimos escuchar a la ciencia, ver su modelación y en función a su modelación actuar. Y para eso necesitamos un acuerdo y se logró. Un gran logro también porque hay que recordar que el 2009 era la fecha original en donde un nuevo acuerdo debía adoptarse en la COP de Copenhague, pero fracasó. No se logró, la COP de Copenhague cerró sin ningún acuerdo y luego hubo que reconstruir la confianza en el proceso para encaminarnos el 2015 a París y lograrlo. Yo puedo decir con satisfacción que fui parte de ese proceso porque un año antes la COP fue en Lima y tuve el gran privilegio de presidirla. Por lo tanto, pasamos del fracaso al logro. Tercero, un gran logro también porque originalmente la Convención de Cambio Climático del año 92 y el Protocolo de Kioto de algunos años después intentaba imponer de arriba hacia abajo obligaciones en especial a los países desarrollados. Pero luego el mundo se dio cuenta que el cambio climático requiere que todos estemos obligados bajo un principio que es fundamental: responsabilidades comunes pero diferenciadas. Es decir, todos contribuimos, pero aquellos que históricamente o por volumen más emiten tienen que tener definitivamente una mayor responsabilidad en las acciones y en el financiamiento, y eso se logró concretar en el Acuerdo de París. Cuarto, un gran logro porque el Acuerdo de París tiene una lógica de permanencia. Es un acuerdo que no tiene temporalidad, pero lo que establece es una aplicación de cumplimiento gradual que debería ir haciéndonos mejorar en los mecanismos en su implementación. La relevancia del Acuerdo de París va más allá de los resultados políticos. La ciencia señala que la temperatura media global se ha reducido desde 2015, aunque no al punto que necesita el planeta. Sin el pacto, el promedio del calentamiento global rondaba los 4 grados Celsius por encima de la era preindustrial. Ese aumento se ha limitado. Y ahora el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente estima que el calentamiento va rumbo a 2,3 y 2,5 grados Celsius. Eso si los países continúan con las políticas que ejecutan hoy por hoy. La temperatura bajaría aún más si cumplen con sus NDC, pero aún el planeta está lejos de los 2 grados y del 1,5 que trazó el Acuerdo de París. Incluso así, Pulgar Vidal hace un balance positivo de los 10 años del tratado. Es bien interesante porque muchas veces las críticas al Acuerdo de París es: los políticos son muy lentos y yo no veo resultados porque cada día veo más eventos climáticos extremos, más incendios, más sequía,
más lluvias, más inundaciones, más acidificación del océano. Pero lo que tenemos que ser conscientes es que estas consecuencias las causamos desde el inicio de la era industrial, nos seguirán acompañando, pero la inacción haría que fuesen incluso aún más graves. Y eso es algo que tenemos que aprender a transmitir como narrativa, porque el cambio climático es permitir que el planeta se adapte a las nuevas condiciones que el hombre le ha creado. Pero no todos opinan lo mismo. Por el contrario, el Acuerdo de París se enfrenta una nueva ola de dificultades geopolíticas, lideradas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Tras su regreso a la Casa Blanca en 2025, el republicano prometió aumentar la explotación de combustibles fósiles con una frase que se volvió famosa. Drill, baby, drill. Y Trump también se ha vuelto la cara más visible del negacionismo del cambio climático. Entonces dijeron que el calentamiento global mataría al mundo, pero luego empezó a enfriarse, así que ahora podrían llamarlo simplemente cambio climático, porque así no pueden fallar. Es cambio climático, porque si sube o baja, pase lo que pase, hay cambio climático. Es la mayor estafa jamás perpetrada contra el mundo, en mi opinión. Pero lo que dice Trump es falso. El planeta no se está enfriando. Por el contrario, los últimos años del 2015 al 2025 han sido los más calurosos registrados y 2024 ha sido el año de mayor temperatura del que se tenga información y el primero donde la media global superó los 1,5 grados Celsius. Aunque eso no significa que se rompió el Acuerdo de París, porque el promedio del pacto no se mide en un año, sino hasta finales del siglo. Además del termómetro, también han subido los gases de efecto invernadero desde que se terminó la pandemia. El principal contaminante es el dióxido de carbono que emiten los combustibles fósiles, seguido del metano, de los gases que emite el cambio de uso de suelo, del óxido nitroso y de los gases fluorados. Sin embargo, los expertos insisten en que sin el Acuerdo de París, el panorama sería todavía peor. Aún así, Trump retiró por segunda vez a su país del pacto, como lo hizo en su primera presidencia. Esto importa porque Estados Unidos es el mayor contaminante histórico y también el que más dinero pone para financiar la lucha contra el cambio climático, como nos explicó Marcio Astrini, secretario ejecutivo de Observatorio do Clima, una red que congrega a casi 40 organizaciones ambientales de Brasil. Só que eles estão virando as costas hoje para a agenda climática. Pero hoy le están dando la espalda a la agenda climática. Y no es solo que la administración Trump esté abandonando las negociaciones climáticas. Es que tiene una agenda de negación y una agenda de intentar aniquilar, paralizar cualquier resolución climática. Hay varios proyectos de energía renovable en Estados Unidos que se están cancelando. Que estão sendo cancelados. Os investimentos nesses setores estão sendo retirados por parte do governo. El gobierno está retirando las inversiones en estos sectores. Quienes trabajan con soluciones climáticas en Estados Unidos hoy corren un grave riesgo de ver cancelada cualquier financiación. Lo único que existe es financiación y facilitación para el mercado de combustibles fósiles y energías contaminantes. Estados Unidos sigue siendo un país fundamental para la agenda climática, pero el actual gobierno estadounidense es enemigo de ella. Esto dificulta mucho las soluciones. Además, también tenemos guerras. Los países que participan en las negociaciones climáticas son los mismos que discrepan fuera de ellas. Así que, por supuesto, todo se vuelve más difícil. El comercio se dificulta, el entendimiento entre países se complica mucho. Se disputan el espacio en lugar de construir soluciones consensuadas y conjuntas, que es lo que necesitamos en la agenda climática. Los países fica muito mais complicado, eles estão disputando espaço ao invés de estar construindo soluções. Así que esta geopolítica internacional está dificultando mucho más un camino que ya es bastante difícil. Está dificultando muito caminho que já é bastante difícil. Sin embargo, Astrini y Pulgar Vidal coinciden en que el gobierno de Estados Unidos no amenaza de muerte al Acuerdo de París. El exministro de Ambiente agrega que posturas como esta parten de un error conceptual al priorizar beneficios de corto plazo sin pensar en las consecuencias. Un país como los Estados Unidos hace muy pocos días ha dictado una regla desmantelando las reglas para incorporar más vehículos eléctricos en los Estados Unidos y está volviendo a los vehículos de combustión interna. ¿Hoy día pueden ver beneficios económicos por ello? Sí. En el mediano y largo plazo eso lo puede generar beneficios económicos de ninguna manera. Estados Unidos perderá aún más competitividad frente a quien es su gran competidor, que es China, que es el gran productor de vehículos eléctricos
e incluso Europa, que empieza a apostar cada vez más por los vehículos eléctricos. Por lo tanto, la geopolítica tiene un error de concepto que los disminuye el potencial de competitividad en el futuro, y por eso es que creo yo que prevalecerá definitivamente el Acuerdo de París. El exministro resalta que parte del futuro y de los logros del Acuerdo de París están ligados al aumento de las inversiones en energías renovables. A esto, Marcio Astrini suma el papel de la sociedad civil. Mas tem uma coisa que é mais essencial do que qualquer acordo entre diplomatas, do que qualquer resolução de conferência. Hay una cosa que es más esencial que cualquier acuerdo entre diplomáticos, que cualquier resultado de una conferencia, y es la participación de las personas, la presión sobre sus gobernantes. Los que toman las decisiones, los que van a una COP a firmar un acuerdo, son los que fueron elegidos por todos nosotros. Si los que fueron elegidos niegan el cambio climático, como está pasando en Estados Unidos, no tendremos una solución, tendremos un problema, incluso más problemas en la agenda. Así que la movilización de la sociedad civil, la presión sobre los políticos, elegir bien a los gobernantes y, más que eso, que la gente entienda que el clima extremo conduce a más pobreza, que el clima extremo conduce a más desigualdad social y lleva a que más gente pase hambre, a no tener acceso al agua, a que tengamos menos comida en la mesa para quienes ya tienen poca comida. Não ter acesso à água, a gente ter menos alimento na mesa daqueles que já têm pouco para comer. As pessoas precisam ter essa conexão muito clara. La gente necesita tener esta conexión muy clara y, basándose en ella, elegir a sus representantes y políticos. Ya no tenemos tiempo para esperar a que los políticos cambien su comportamiento. El clima ya está cambiando. Es hora de que quienes toman las decisiones cambien su comportamiento o sean cambiados. Os tomadores de decisão também mudarem o seu comportamento ou serem mudados. De las decisiones dependerá el futuro del Acuerdo de París y el del planeta. Así llegamos al final. La edición de este programa estuvo a cargo de Jennifer Guevara y Lionel Puseri. Ustedes pueden leer más de este tema en france24.com. Nos vemos.